Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 9 de septiembre. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 16, versículos 15 al 22. El título del devocional de hoy es El pecado, la humillación de Sansón y la gracia de Dios. En el libro de Jueces hemos visto al pueblo de Israel rebelde, idólatra, haciendo las cosas a su manera, alejándose de Dios. Y hemos visto que las consecuencias del pecado son serias. El pecado nos lleva a la destrucción. El pecado nos hace débiles, insensibles. Nos lleva a la derrota. Y hasta el hombre más fuerte, Sansón, tristemente no puede contra la tentación, contra la lujuria. Veremos en el pasaje de hoy que este hombre fuerte, Sansón, es humillado por el pecado. Piensa que puede vencer el pecado, pero luego, por haberse alejado de Dios, se queda indefenso. Y al final le sacan sus ojos, lo humillan, lo ponen como esclavo moliendo en Gaza. Y al final, él muere. Vamos a ver la palabra aquí empezando en el versículo 15 y dice la palabra de Dios así. Y ella le dijo, Dalila le dijo a Sansón, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora, esta mujer Dalila es una mujer mala, interesada, no ama a Sansón, quiere utilizar a Sansón, quiere manipularlo para obtener dinero, plata, la riqueza. Es una mujer mala e interesada. Y tristemente, ella logra engañar a Sansón y Sansón cae en su trampa. Le descubre toda la verdad. Yo soy nazareo y he hecho un voto con Dios que nunca voy a cortarme el cabello. No me puedo rapar. Si me corto el cabello, pierdo toda mi fuerza. Dice en el versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El pecado nos debilita. Pensamos, esta vez sí podré. No, sí voy a vencer la tentación, voy a vencer el vicio, voy a vencer el pecado. Esta vez voy a ser fuerte. Pero no es así. Sansón creyó que el pecado no tenía consecuencias. Pero vemos que sí. Vimos en el pasaje de ayer que la lujuria, el pecado en sí, es como una pendiente resbaladiza. Que no nos podemos levantar, no nos podemos recuperar tan fácilmente. Y Sansón en su orgullo dijo, no me va a pasar nada. ¿Qué pasó? Vemos aquí en el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El pecado tiene consecuencias devastadoras. No solamente nos deja débiles, endurece nuestro corazón y nos hace ciegos. Para los judíos, el perder la vista era
una maldición de Dios. ¿Qué puede hacer Sansón con toda esa fuerza si no puede ver? Y de nada sirven todos los dones que tengamos si estamos en pecado y no tenemos una buena relación con Dios. Estamos ciegos espiritualmente, endurecidos de corazón, alejados de Dios. Y vimos ahorita en el versículo anterior, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso hace el pecado. El pecado rompe la comunión que nosotros necesitamos tener con Dios. La humillación de Sansón aquí lo llevaron a Gaza. Si se acuerdan del pasaje de ayer, pensaban que tenían a Sansón preso en Gaza, pero él ¿qué hizo? Arrancó las cadenas, rompió las puertas y él huyó fácilmente. Pero esta vez le va a ser imposible a Sansón huir. Le llevaron a Gaza, al mismo lugar que anteriormente, cuando no había pecado, podía salirse tan fácilmente. Ahora él era un hombre preso, un esclavo del pecado. Fue humillado por su pecado. Lo llevaron a Gaza y ¿qué le hicieron? Le ataron con cadenas que él no podía romper para que moliese en la cárcel. Esto fue algo humillante para Sansón porque, habían dos tipos de molinos. Molinos que se hacían a mano, se muelen a mano. No se sabe qué exactamente hizo Sansón, si estaba moliendo a mano o si estaba moliendo en el molino más grande, como hacían con bueyes, que los ataban y luego tenían que dar vueltas alrededor y con una piedra grande molían el grano. Ahora, no importa qué tipo de molino haya sido, en fin, es humillante para Sansón, porque el trabajo que ahorita Sansón está haciendo es, o el trabajo de una mujer, o sea, el hombre más fuerte del mundo está haciendo lo que debe hacer una mujer moliendo a mano, o lo que debe hacer un buey. Y es humillante para Saúl. ¿Por qué? Porque acuérdense que Saúl agarró la mandíbula de un asna y mató a 1000 filisteos. Era como la venganza de los filisteos, diciéndole a Sansón: tú que mataste a 1000 personas de los nuestros, ahora el hombre más fuerte supuestamente estás moliendo como una mujer o haciendo el trabajo de un asno. Pobre Sansón, qué humillación. Hermanos, las consecuencias del pecado son serias, son graves. Pero vemos aquí en el versículo 22 un destello de esperanza, un rayito de luz en esta oscuridad, que siempre es la gracia de Dios, que es más grande que nuestro pecado. Dice en el versículo 22: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dios tiene misericordia de este Sansón derrotado y humillado. Veremos en el pasaje de mañana que al final Dios usa a Sansón para destruir a los filisteos. Ahora, claro, como le habían profetizado a los padres de Sansón, solamente iba a ser el comienzo de la redención, de la libertad de los filisteos, porque en fin la libertad completa no es consumada hasta que llega David y derrota a otro hombre fuerte, Goliat. Vemos aquí la gracia de Dios, que a pesar de la desobediencia de Sansón, Dios no se da por vencido. Dios no se rinde. Dios no nos abandona completamente. Y aquí Dios va a levantar a Sansón una vez más. Le va a dar la fuerza que él necesita para derrotar a sus enemigos una vez más. En el pasaje de hoy vimos el pecado de Sansón, la humillación, las consecuencias terribles, pero al final la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios no justifica nuestro pecado, no nos da licencia para seguir pecando. Pero sí tenemos que entender que el pecado no tiene la última palabra, que es Dios, es la gracia de Dios en Cristo Jesús que puede vencer el pecado y darnos la victoria. Ahora, para empezar el día de hoy, oremos así: oh Dios, ayúdanos a no cometer el mismo error de Sansón. Sansón aquí es como un tipo de Israel. De la misma manera que Israel fue tras otros dioses, Sansón le fue infiel a Dios y se fue tras mujeres.
Dios tuvo que castigar a Israel una y otra vez para que reaccionara. Y Dios tuvo que castigar a Sansón aquí. Lo que Dios desea es que nosotros reaccionemos. Que abramos nuestros ojos y veamos las cosas como son y que nos arrepintamos y volvamos a Él. Así que oremos de esa manera. Oh Dios, ayúdanos a no caer en la misma trampa, en la misma tentación que Sansón. Ayúdanos a estar siempre en alerta, despiertos, atentos al ataque del enemigo y a no caer en tentación. Al orar, al estar meditando en la palabra de Dios, al convivir mutuamente con nuestros hermanos y así crecer en santidad, tener esa comunión íntima y real contigo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.